Buenos días, amados hermanos, los saludo en el nombre del Señor, les mando un gran abrazo y muchas bendiciones para todos ustedes en lo que estén haciendo, en su trabajo, en trámites, en cualquier cosa diaria que usted esté en este momento haciendo. El día de hoy me toca la reflexión que de parte del Señor ha bendecido mi vida, así que vamos a orar para que podamos entrar directamente a lo que quiero hablar. Señor, te damos gracias por este día. Te bendecimos, Señor, porque tú has renovado tu misericordia, has renovado un nuevo día de vida, Señor, y nos bendices, Señor, tanto, Señor. Eres tan bueno, Señor. Por eso te damos las gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, que estés con nosotros, Señor, en este día, en todo lo que tengamos que hacer. Y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Esta palabra también, esta reflexión también, pues tú puedas bendecirla, Señor. Y puedas ayudarnos, Señor, a hallar un mejor día y una mejor vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer una parte de la palabra que es un libro y es una experiencia de vida que a mí siempre me reconforta y me levanta el ánimo cuando vivo situaciones difíciles. Esto queda en Job 1:21, dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Bueno, todos conocemos esta historia, ¿cierto? Es una historia muy característica de la Biblia, donde un siervo de Dios es probado y pasa por muchas situaciones que prueban su fe y dolorosas para su vida. Y me fascina mucho esta historia porque siempre me ministra la fortaleza de Job y su fe inalcanzable o su fe entrañable por nuestro Señor, independiente de la dificultad que él estaba viviendo. Pero lo que más me impresiona de esta historia es de cómo Job reacciona ante la adversidad y el dolor. Y eso es precisamente de lo que yo quiero hablar hoy para que lo tomemos como lección. La Biblia dice, las Escrituras definen a Job como un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios, que son unas grandes actitudes o son grandes dones que tiene Job, que es perfecto, que es recto y que es temeroso de Dios. O sea, es un siervo de Dios muy power, como se podría decir. Y Job confiaba plenamente en el Señor. Y fue bendecido también mucho por el Señor. Recordemos que la Biblia cuenta que él tiene una familia muy grande, que tiene mucha riqueza, que tiene muchos sirvientes, que es un hombre próspero para ese tiempo. Y era correcto y era fiel, dice la Biblia. Era un hombre muy correcto, un hombre de oración, siempre estaba orando y haciendo lo que Dios le pedía, ¿cierto? Pero hay una interrogante muy grande, que también lo dice mucha gente en el mundo cuando converso con ella, o me lo pregunto yo a veces cuando estoy pasando una dificultad: ¿por qué personas buenas o por qué personas como Job tienen que vivir estas situaciones, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué es tan injusto que a uno le pasen de repente situaciones que a uno lo dañan o lo hacen sufrir? Y la respuesta es porque nosotros no tenemos una lucha contra carne ni sangre, sino que tenemos una lucha contra el diablo y sus potestades de maldad que nos están siguiendo. Y siempre está yendo él a presentarse delante del Señor, a acusarnos de las cosas que nosotros hacemos. Pero si nosotros tenemos una actitud como la de Job y una fe y una consagración como la de Job, quizás el Señor también le permite al diablo que pase por nosotros escarmiento para probar nuestra fe y para probar de qué estamos hechos, ¿cierto? Y entonces Satanás se presentó delante del Señor a acusar a Job, a decirle: bueno, y si no le quitas estas cosas, a ver si te sirve, a ver si no le provoca esta enfermedad, a ver si te sigue sirviendo. Y a veces nosotros igual nos desenfocamos y nos perdemos cuando nos pasan distintas situaciones, ¿cierto? Pensamos que Dios no está con nosotros, pensamos que Dios se fue o que hay una brecha abierta,
Pero Dios en la palabra siempre dice que Él está con nosotros hasta el último día de nuestra existencia y hasta el último día de esta tierra. Que nosotros solamente tenemos que vivir una vida digna del Señor, una vida en santidad y una vida llena de su presencia. Entonces, Dios le dijo al diablo: ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay como él sobre la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás contestó, parafaseando, dice: claro, tú le has dado todo, lo bendices, lo cuidas, lo prosperas, pero por eso él te alaba y te teme. Toca todo lo que tiene, despójalo y vas a ver cómo blasfeman contra ti. Y Jehová autorizó a Satanás para que él hiciera todo eso porque él sabía y entendía el corazón que tenía Job. Y todos sabemos la historia. Perdió su ganado, mataron a todos sus criados, menos a uno. Le robaron sus camellos, mataron a sus sirvientes. A punta de espada cayó fuego del cielo quemando todas sus ovejas y a todos sus sirvientes. Y terminando todo esto, más encima, sus hijos celebraban un banquete y vino un viento y derribó su casa. O sea, Job lo perdió todo. Y yo no me puedo imaginar el dolor que puede haber sentido Job en ese momento. Y me analizo porque a mí me han pasado cosas muy fuertes. Robos en mi casa, robo de equipos, enfermedad de mi familia, pérdida de seres queridos, bancarrota y tantas cosas que de repente pasan. Y uno dice: ¿pero por qué, Señor, si yo te sirvo? Cuando me robaron, yo me puse a llorar en el piso y dije: Señor, ¿pero por qué? Si yo te sirvo, estas cosas yo las ocupo para ti, ¿por qué permitiste? Claro, pero nosotros sabemos que siempre las cosas que a nosotros nos pasan es con un propósito. Y todas las cosas nos ayudan para bien, dice la palabra. Entonces, tenemos que tomar la actitud de Job cuando tengamos un problema o una situación que no podamos soportar. Job lo primero que hizo, cuando le pasaron todas estas cosas, Job se levantó, rasgó sus vestiduras, obviamente porque tenía su corazón destrozado, rasuró su cabeza y se dejó caer al suelo en una actitud de adoración. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener cuando nos pasen distintas cosas. Tenemos que seguir adorando al Señor, porque para eso estamos creados, hermanos. Y ahí fue que dijo esa palabra: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Y aquí me va la parte más favorita de este capítulo, que a pesar de todo, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Porque la culpa a veces no la tiene Dios, la culpa a veces la tenemos nosotros, por tomar malas decisiones, por no tomar al Señor en cuenta. Pero también el Señor quiere hacer valer todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él nos ha entregado, todo lo que Él nos ha enseñado a través de su palabra, para probar también nuestro corazón y a ver si renegamos de Él. En este último tiempo he visto muchos hermanos caídos, muchos hermanos que han salido de la iglesia por distintas pruebas o por tentaciones que ha puesto el enemigo en el camino. Pero tenemos que tener esa actitud que tuvo Job, que independiente de todo lo que él le pasaba, donde su mujer le decía: renega de Dios y muere, sus amigos lo abandonaron y pasó tantas peripecias, como se podría decir, él estuvo con su fe intacta y su fe inquebrantable delante de nuestro Señor. Pero nosotros sabemos el final de esta historia, que a través de esa fe y a través de esa convicción que él tenía de quién era su Dios, el Señor restituyó todo lo que él había perdido. Entonces, después de un tiempo de estas lecciones aprendidas por Job, Dios restauró su prosperidad. Y dice la palabra: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días, o sea, con mucha salud, y el Señor lo recompensó.
por ser fiel. Qué historia más increíble. Yo siempre que la leo me sube el ánimo y me digo, ya, lo mío es pasajero. Lo mío, comparado con lo de Job, no es nada. Y también tengo la esperanza de cómo Dios, a través de la fe de Job y a través de su perseverancia y mantenerse inquebrantable, independiente de lo que pasa, el Señor lo recompensó con mucho más, con mucho más. Así que los animo, hermanos, a que el momento que están viviendo, al momento que están pasando, no se echen a morir. Y no reneguemos del Señor ni lo tiremos a un lado, porque el Señor está con nosotros hasta el último día de nuestras vidas y de esta tierra, porque es promesa de Dios. Y para terminar, Job 8:21 dice, y Dios hará que vuelvas a reír y a lanzar gritos de alegría. Así que Dios los bendiga, levanten su ánimo, crean en el Señor, porque Él no es hombre para mentir y tiene muchas promesas sobre nuestras vidas. Dios los bendiga y les mando un gran abrazo a todos en este día.